Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Héctor Viveros, soy licenciado en Derecho y hoy vamos a platicar sobre uno de los temas más importantes durante el tiempo que estudiamos Derecho y también uno de los que más se utilizan durante el tiempo que nos dedicamos al ejercicio profesional. Ya sea que nos dediquemos a litigar o que nos dediquemos al servicio público, dando pues el aspecto jurídico dentro de la administración pública o dentro de la administración privada, el conocimiento de las interpretaciones jurídicas, saber interpretar correctamente las leyes, es una de las herramientas más importantes. Pero también es cierto que dentro de los tipos de interpretación jurídica que podemos desarrollar, dependiendo de las personas que hacen la interpretación jurídica, hay algunas que tienen un valor jurídico mayor, es decir, que son vinculantes o que es obligatorio conocerlas y aplicarlas. Me refiero en este episodio a las tesis aisladas, las jurisprudencias y los precedentes judiciales obligatorios. Sobre estos vamos a hablar hoy y el contenido de este episodio es exclusivamente un análisis de lo que dice la ley de amparo. Lo vamos a hacer también en varias partes para poder ir dividiendo la información y que también nuestros episodios pues no se hagan muy largos. Así que vamos a iniciar con este tema y para eso por supuesto pues he preparado unas diapositivas que nos sirvan para ir dándonos una guía en el avance de este tema. En principio, bueno, aquí tenemos que solo algunas de las interpretaciones o solo algunos de los órganos o autoridades del Poder Judicial de la Federación pueden convertirse en obligatorias. ¿Y por qué iniciamos con esto? Bueno, pues si nos damos cuenta, cualquier persona en cualquier lugar, al leer una norma jurídica, podría hacer una interpretación, puede decir, para mí, la conducta regulada, lo que se puede o lo que no se puede hacer en este caso, es tal cosa. Y eso pues lo puede hacer una persona que tiene o no entrenamiento jurídico, una persona que tiene entrenamiento, pero que no es parte de los órganos jurisdiccionales, o que es parte de los órganos jurisdiccionales, pero que el órgano jurisdiccional al que pertenece no va a producir una interpretación que después de pasar determinado procedimiento se convierta en obligatoria. Y esto es muy importante porque debemos de identificar en principio cuáles son los órganos que pueden generar tesis aisladas y jurisprudencias. Por supuesto también los precedentes judiciales obligatorios. Entonces, lo primero es identificar estas autoridades y las autoridades que pueden generar tesis aisladas, jurisprudencias o precedentes judiciales obligatorios son tres: los tribunales colegiados de circuito, los plenos regionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en pleno o en sus salas. Ahora, el siguiente punto es que aquellas interpretaciones que pueden convertirse en obligatorias deben pasar por el procedimiento correspondiente. Es decir, no basta con que estas interpretaciones vengan de alguno de estos tres órganos que comentaba, sino que también cualquiera de estos tres órganos debe de enviar su interpretación a que la interpretación pase por el procedimiento correspondiente. Ya sea que este procedimiento es para construir una jurisprudencia por reiteración de criterios, una jurisprudencia por contradicción de criterios o una jurisprudencia por precedentes obligatorios. En cualquiera de estos tres tipos de interpretaciones que se convierten en obligatorias, hay una serie de requisitos de procedimiento que se deben de cumplir para que después esta interpretación se convierta en una interpretación obligatoria. Por último, dice que aquellas interpretaciones que pasan por el procedimiento correspondiente tienen límites de obligatoriedad dependiendo el órgano que la emite. Esto también es un punto muy importante, porque tendemos a pensar que cualquier jurisprudencia o cualquier precedente obligatorio es obligatorio en todo el país y para todas las autoridades. Y esto no es así. También vamos a ver que la ley de amparo limita la obligatoriedad de estas jurisprudencias y de los precedentes judiciales obligatorios dependiendo la materia
y dependiendo también el territorio que éstas pueden impactar, y dentro de ese territorio va a ser obligatorio. También es importante que, de acuerdo con el orden jerárquico de la autoridad que emita esta jurisprudencia, también va a depender hasta cuántos órganos puede convertirse en una cuestión obligatoria. Por ejemplo, las jurisprudencias que emiten los tribunales colegiados de circuito son obligatorias dentro de su circuito, pero para aquellos órganos que son de rango inferior, entiéndase los jueces de distrito, los tribunales superiores de justicia de ese circuito y por supuesto los jueces del fuero común de primera instancia, los jueces menores. Pero estas jurisprudencias no son obligatorias para otro tribunal colegiado de circuito dentro del mismo circuito, porque son órganos del mismo rango jerárquico, y entonces un órgano de mismo rango no le puede imponer un criterio obligatorio a otro tribunal de su mismo rango jerárquico. Y por supuesto, si no es obligatorio para otro tribunal de su mismo rango, tampoco va a ser obligatorio para uno de rango superior, es decir, no sería obligatorio ni para el pleno regional de esa región, ni para la Suprema Corte, tanto en sus salas como en el pleno. Entonces, ¿cuál es la lógica de este rango o de estos límites a la obligatoriedad? Pues depende del territorio, de la materia y del rango de la autoridad que emite esta tesis aislada o esta jurisprudencia. También es importante que conozcamos cuáles son los artículos de la ley de amparo que se refieren a cada uno de estos tipos de interpretación jurídica y distinguir cuáles son obligatorios y cuáles no. En primer lugar tenemos las tesis aisladas. Estas tesis aisladas existen para que haya un registro del criterio interpretativo que se considera relevante por algún órgano jurisdiccional capaz de publicarlo. Reitero que los órganos que pueden emitir tesis aisladas son los tribunales colegiados de circuito, los plenos regionales, que en este caso solo podrían emitir jurisprudencia, y la Suprema Corte, que podría emitir tesis aisladas o jurisprudencias dependiendo el número de votos que tenga el criterio. De ahí están las jurisprudencias por reiteración, que estas requieren de que un criterio interpretativo se aplique 5 veces de manera positiva para que se convierta en obligatorio, y entonces ya será obligatorio. El otro tipo es la jurisprudencia por contradicción, y esta aplica cuando hay dos criterios interpretativos que colisionan, que regulan la misma circunstancia o interpretan la misma norma jurídica, y entonces algún órgano, ya sea un pleno regional o la Suprema Corte en sus salas o en su pleno, deciden cuál de estos dos criterios interpretativos debe de prevalecer y entonces convertirse en obligatorio. Y por último, los precedentes obligatorios. Estos solo pueden ser emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en el pleno o en sus salas, y depende también del número de votos que los ministros y las ministras emitan en relación con este criterio. Ahora, ya entrando a profundidad o en materia de este tema, tenemos que estudiar lo relacionado con las tesis aisladas y en principio con las reglas de su producción. Estas reglas de producción están en el artículo 218 de la Ley de Amparo. El primer párrafo del artículo 218 de la Ley de Amparo dice: cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva en la que se recojan las razones de la decisión, esto es, los hechos relevantes, el criterio jurídico que resuelve el problema abordado en la sentencia y una síntesis de la justificación expuesta por el tribunal para adoptar este criterio. Es decir, aquí este primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Amparo nos está diciendo cuál es la estructura de estas tesis aisladas. Nos dice cuál es la estructura, cuál es el contenido que debe contener, pero tal vez todavía no nos dice en qué orden debe ir esto. Lo importante es que nos habla de quiénes son los órganos que pueden emitir tesis aisladas y nos dice la Suprema Corte, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito. También nos dice que se tienen que recoger las razones de la decisión.
los hechos relevantes, el criterio jurídico que resuelve y una síntesis de la justificación. Es decir, debe haber tres rubros en estas tesis aisladas. El primer rubro es sobre los hechos, el segundo rubro serán el criterio jurídico y el tercero será una síntesis de la justificación. Ahora, continuando con este artículo 218 de la Ley de Amparo, a partir de su segundo párrafo nos dice ya cuál es la estructura en la que se debe, que debe contener o la que debe elaborarse esta tesis aislada, y ya nos dice más contenido sobre estas partes de las tesis. Dice el artículo 218: de esta manera la tesis deberá contener los siguientes apartados. En primer lugar, un rubro mediante el cual se identificará el tema abordado en la tesis. Este rubro lo vamos a identificar porque se encuentra todo en mayúsculas y con letra negrita. Después, dice fracción segunda, una narración de los hechos. En este apartado se describirán de manera muy breve los hechos relevantes que dieron lugar al criterio adoptado por el tribunal para resolver el caso. Es decir, en este punto vamos a tener los hechos del caso que sean relevantes. Por supuesto, en algún caso vamos a tener muchos hechos narrados, pero en la tesis aislada solo se van a recoger los hechos que son relevantes para esa tesis aislada. Es decir, no va a haber una narración muy extensa de los hechos del caso, sino solo una selección de hechos que tienen que ver con la tesis que se está publicando. Ahora también, siguiendo con la estructura de las tesis aisladas, nos dice este artículo 18, fracción tercera de la Ley de Amparo, que en el criterio jurídico se reflejará la respuesta jurídica adoptada para resolver el problema jurídico que se plantea al órgano jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es, digamos, el núcleo de cuál es el criterio jurídico que se aplica, y en esta parte vamos a encontrarnos con los artículos de la Constitución, los artículos de la Ley de Amparo, los artículos del Código, de la ley, de los tratados internacionales. Es decir, aquí vamos a hablar sobre el marco jurídico que se aplica para esta situación. También hablando de criterio jurídico, no solamente la fundamentación, sino cuál es la decisión que se toma, cuál es el criterio jurídico que se toma en este caso. Pero es importante que sepamos que en esta parte pues nos vamos a encontrar con diversos tratados internacionales, leyes o texto de la Constitución que nos sirva como guía para entender. Y dice, por último, justificación. Dice, se expondrá de manera sucinta los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional en la sentencia para sostener el criterio jurídico adoptado en la resolución. Es decir, aquí lo que podemos ver es que hay un criterio jurídico, pero también hay una justificación, y esto es muy importante porque dependiendo del tipo de interpretación jurídica que aplique o que resulte de estos casos, pues nos podríamos encontrar con criterios jurídicos que dicen cosas que no se encuentran en la ley. Es decir, podríamos estar en presencia de una interpretación jurídica extensiva, es decir, que extiende, que amplía el contenido de la norma, o el contenido de tratados internacionales, o el contenido de la Constitución, o el contenido de una ley o de un código. Y en este caso pues es muy importante que se justifique la razón de por qué se está aplicando este criterio jurídico, cómo es que se llega a esa solución del asunto, y así nosotros podamos entender cuáles son esas razones de ese asunto y saber, por ejemplo, si esas razones pueden aplicar a un asunto parecido o al mismo, o un asunto que es igual al que nosotros tenemos y por el cual estamos estudiando esta tesis. El tema de la justificación es muy importante porque nos sirve para saber justamente las razones del criterio jurídico, y por eso saber si esas razones de ese criterio jurídico pueden ser aplicadas a otro tipo de asuntos, o si en los otros asuntos hay otros hechos, hay otro criterio jurídico, pues tampoco se pueden aplicar las mismas razones para una situación que es distinta. Ahora,
Por último, dice aquí el artículo 218, fracción quinta, dice: los datos de identificación del asunto comprenderán el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó, las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis. Es decir, esto nos va a servir, por ejemplo, el órgano jurisdiccional, las votaciones, el número de expediente, nos van a servir también para poder ubicar el caso en la sentencia, es decir, no solamente leer la tesis aislada, sino leer toda la sentencia y conocer más a fondo el caso de donde se desprenden estas tesis aisladas. Y esto es importante porque al momento de saber el órgano jurisdiccional, pues podemos ir también construyendo, si así se quiere, una investigación sobre cuáles son los criterios de ese órgano jurisdiccional respecto a la interpretación de determinado tipo de normas. Esa es una cuestión muy importante. También en las votaciones nos podemos encontrar con que haya un magistrado o un ministro que emitió un voto particular, un voto en contra, un voto diferenciado, y eso también nos va a dar información sobre si hay algún otro argumento que se pueda utilizar para resolver en el mismo sentido el asunto, pero por razones diferentes. Esta es una cuestión muy importante. También nos puede servir para conocer si hubo un voto en contra y si la persona que votó en contra elaboró un razonamiento de por qué votó en contra de ese criterio. Y eso también nos puede servir para ampliar nuestro conocimiento desde otra perspectiva. Entonces, esta información que ahora es obligatorio incluir en las tesis aisladas nos sirve para ampliar nuestro conocimiento del caso. No solamente lo que dice la tesis aislada, sino ampliar nuestro horizonte de conocimientos jurídicos para saber si hay otras razones por las cuales este caso se debió de resolver en el mismo sentido, u otras razones por las cuales el caso debía, desde la perspectiva de algún órgano jurisdiccional o de algún juez, algún magistrado o ministro, si este caso tenía que resolverse en otro sentido. Y también dice, además de los elementos señalados en las fracciones anteriores, la jurisprudencia emitida por contradicción de criterios deberá contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que contiendan en la contradicción, el órgano que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en que tales contradicciones se resuelvan. Es decir, aquí otro asunto, en el caso de la jurisprudencia por contradicción de tesis, nos dice que estas jurisprudencias deben de contener los nombres o los datos que identifiquen las tesis que contienen, es decir, para que nosotros podamos hacer un comparativo de cuál es el criterio jurídico original, vamos a decirlo así, cuál es el criterio jurídico que colisiona con este original, y que podamos conocer cuáles son las razones que se aplicaron en un caso, cuáles son las razones que se aplicaron en el otro. Y esto, al igual que en el párrafo anterior, pues nos sirve para poder ampliar nuestro conocimiento jurídico y ver cuáles son las otras razones, los otros hechos que se han suscitado en los casos que generaron estos criterios jurídicos. Dice: las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión en ningún caso deberán incluirse en la tesis. Pues sí, esto es necesario para poder ir discriminando la información que no es necesaria, que no es relevante para el criterio jurídico, pues definitivamente no tiene que ir ahí, pues también para ahorrarnos tiempo en el análisis de estos casos. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy, esta primera parte sobre tesis aisladas, jurisprudencias y precedentes judiciales obligatorios. Espero que les haya servido, espero que también hagan sus comentarios y que sigan con los siguientes videos sobre este tema y sobre los otros temas. Recuerden, mi nombre es Héctor Viveros, soy licenciado en Derecho y me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.